Vamos entonces a entrar en materia, hermanos. Vamos a hablar del tema que se me ha propuesto, es decir, la fe como fruto. Es inevitable cuando hablamos de este tema no tener en cuenta o pasar por alto lo que Pablo le escribió a nuestros hermanos en Galacia hace ya casi 2000 años. Oiga, 2000 años, ¿cómo pasa el tiempo? Les dijo lo siguiente, capítulo 5 de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, versículo 22. Dice Pablo a nuestros hermanos: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pues bien, nos encontramos aquí con una lista muy, yo diría, completa para hablar del fruto del Espíritu, para hablar de la fe como fruto. Y encontramos aquí tres aspectos del fruto. El primero, con relación a Dios. El segundo, con relación a los demás. Y el tercero, en relación conmigo mismo. Lo repito, con relación a Dios, con relación a los demás y con relación conmigo mismo. Y la pregunta es, ¿cuáles son los que tienen que ver con Dios? Bueno, los tres primeros: amor, gozo y paz. Amor impartido por Dios, gozo impartido por Dios, paz impartida por Dios. Amor, gozo y paz. Amor a Dios, gozo en el Espíritu y la paz de Dios en nuestros corazones y paz con Dios. Con relación a los demás, tenemos la paciencia con los demás, benignidad hacia los demás, bondad hacia los demás. Ese es el segundo aspecto del fruto del Espíritu Santo. Y con relación a mí mismo o conmigo mismo, la fe, mansedumbre y templanza. Aquí la fe, hay que hablar de la fe. Es traducida en otras versiones como fidelidad, porque lo hemos dicho en otras ocasiones, fe y fidelidad son de la misma familia. ¿Y por qué la fe y la fidelidad son de la misma familia? Porque la fe es la convicción y la fidelidad es la fe en acción. La fe es la convicción. La fidelidad es la fe en acción. Quiere decir que yo soy fiel cuando actúo de acuerdo a lo que creo. Un hombre fiel, una mujer fiel a Dios, queridos hermanos de la Iglesia del Señor en la Esperanza,
es aquel que actúa de acuerdo a lo que dice creer o a lo que cree. Digámoslo de esta manera, la fidelidad son los pies de la fe. Una fe sin pies es muerta. Así lo dice la Escritura. La fe sin obras es muerta. Entonces, el fruto del Espíritu, uno de los aspectos del fruto y que tiene que ver con nosotros mismos, es la fidelidad, es la fe en acción, es la mansedumbre, es la templanza. En otras versiones, mansedumbre se traduce humildad y templanza se traduce dominio propio. Es decir, el dominio propio tiene que ver conmigo mismo. La humildad y la mansedumbre tiene que ver conmigo mismo. La fidelidad tiene que ver conmigo mismo. Es decir, alguien que da fruto del Espíritu es un hombre fiel, humilde, manso y que tiene dominio propio. Una vez dicho esto, volvamos entonces a lo que Pablo le dice a nuestros hermanos de Galacia. Él les plantea la contraposición, es decir, él hace un contraste, entre la naturaleza de la carne y la naturaleza del espíritu. Y dice que el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y dice que estos se oponen entre sí, son rivales, sí, son como dos púgiles dentro de un cuadrilátero, son como dos gladiadores romanos en la arena del circo, son opositores, se contraponen, luchan el uno contra el otro. ¿Y para qué? ¿Por qué luchan? Pablo dice que es para que no hagamos lo que queremos. Entonces, por eso es que hemos dicho que el peor enemigo de uno es uno mismo. Porque en uno mismo está, por un lado, la naturaleza pecaminosa, la carne, y por otro lado, se puede dar en nosotros, y creo que a eso apuntamos, la naturaleza de Dios en nosotros. La naturaleza de Dios en nosotros, que se contrapone contra la naturaleza pecaminosa, es la que la mantiene a esa naturaleza pecaminosa subyugada, controlada, anulada. Y Pablo tiene una lista para hablar de lo que son las obras de la carne. Es una larga lista que no tiene fin, porque termina diciendo, y cosas semejantes a estas. ¿Y cuál es esa lista? Está en Gálatas 5:17. Allí, en Gálatas 5:17, Pablo da la lista de las que son las obras de la carne. Y dice, adulterio, la fornicación, la inmundicia, la laxivia, la idolatría es obra de la carne, las hechicerías es obra de la carne. Y escuche esto, hermanos, las enemistades son obra de la carne, los pleitos, iglesia del Señor, los pleitos, los celos, iglesia del Señor, las iras,
son obras de la carne. Las contiendas también son obras de la carne. Las disensiones, las discusiones vanas, inútiles, las herejías, es decir, la falsa doctrina. Oiga, las envidias, sí señor, las envidias son obras de la carne. Los homicidios, es decir, el odio, porque el homicidio comienza con el odio. Las borracheras o son obras de la carne. Las orgías, y como les decía, Pablo dice que esta lista no la quiere agotar, porque sería muy larga. Y por eso entonces él dice, y cosas semejantes a estas. Tenemos aquí entonces en contraposición el fruto del Espíritu y las obras de la carne. Ya dijimos, como dos púgiles en un cuadrilátero. ¿Quién ganará? ¿Quién tendrá la victoria? Esa es la pregunta que nos vamos a hacer esta mañana y que vamos a tratar de resolver, porque el cristiano necesita resolver esta dificultad que se le presenta diariamente. Lo primero que quiero decirles es que desde que el Señor Jesús comenzó a predicar, anunció que la relación con Él daría un giro de 180 grados. La relación con Él en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, iba a cambiar respecto de la relación con Él en el Antiguo Pacto. Todos los hombres de Dios en el Antiguo Pacto, hablemos desde Enoc, desde Abel, desde Noé, desde Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, David, Elías, Eliseo. Ninguno de ellos tuvo lo que nosotros tenemos. ¿Y sabe qué fue lo que ellos no tuvieron que nosotros tenemos? Bueno, es que ellos no nacieron de nuevo. Pero nosotros, iglesia, hemos nacido de nuevo. La ley no está escrita para nosotros en tablas de piedra. La ley para nosotros, los del Nuevo Pacto, está escrita en nuestros corazones. Y ese es un giro total de la relación con Dios. Entonces, la esencia del reino de Dios, la esencia de la iglesia, la esencia del cristiano es, ¿cuál es la esencia del cristiano? La obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Esa es la esencia. No la busque más. La esencia del cristiano, de la vida del cristiano, es la obra del Espíritu Santo. Pablo les habló esto porque había que preguntarnos por qué Pablo se atrevió a plantearles a los hermanos de Galacia este panorama. ¿Por qué? Era que los gálatas se mordían unos a otros. Así dice Pablo, se mordían. Es decir, estaban en pleitos. Y las enemistades eran el pan de cada día. Entonces Pablo les dice, mire, esos son obras de la carne. Pero lo que produce el Espíritu es totalmente diferente. Y viene la lista, que ya la citamos.
Entonces, lo que le asegura en la vida del creyente, obrando en la vida del creyente y produciendo fruto en la vida del creyente. ¿Cuál era el problema de la primera relación? Bueno, que era débil por la carne. Esa relación era débil por la carne. No es que Dios sea débil, es que yo soy débil por la carne. En la relación con Dios nueva que tenemos, nosotros aportamos la debilidad y Él aporta la fortaleza. Entonces, Pablo dice en Romanos que por eso ya no andamos en la carne, sino que andamos en el Espíritu. Y si andamos en el Espíritu, no satisfaremos los deseos de la carne. Pero la pregunta del millón es cómo se produce el fruto. Bueno, el hermano Eliseo leyó al comienzo la metáfora que está en Juan 15, los primeros 5 versículos, de los cuales yo voy a resaltar el versículo 4 y el versículo 5. Porque ahí está la clave, cómo se produce el fruto. Y dice, versículo 4, permaneced en mí y yo en vosotros. Fíjense este juego de palabras. Yo en Cristo y Cristo en mí. Porque se necesitan las dos cosas, no solamente que yo esté en Cristo, sino que Cristo esté en mí. Es como cuando usted mete una botella con un corcho tapada y vacía en un estanque. Cuando la botella tapada está vacía dentro de un estanque, la botella está dentro del estanque. Pero si usted le quita el corcho a la botella, ¿qué pasa con el agua? El agua entra a la botella. Entonces no se necesita solamente que la botella esté en el agua, sino que el agua esté en la botella. Nosotros debemos permanecer en Él y Él en nosotros. Son dos cosas. Y luego dice, y aquí hay una metáfora, como el pámpano no puede llevar fruto de sí mismo. El fruto no es el fruto nuestro. Aquí estamos hablando del fruto de Dios. No puede llevar fruto de sí mismo si no permanece en la vid. Entonces dice, así vosotros, ahí viene la analogía, así vosotros, si no estuviereis en mí, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, las ramas, el que permanece en mí y yo en él, ¿qué dice? ¿Cuál es el resultado? Este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Entonces, el fruto, hablando de la fe, se da por el hecho de yo estar en Él, en Cristo, y Cristo estar
en mí. Entonces, todo lo que el Nuevo Testamento dice con respecto a los efectos de la vida cristiana y la manera de vivirla, está dicho con base en la nueva dimensión que éste plantea con la venida de Cristo y su mensaje. Todo lo que tiene que ver con la vida cristiana y la manera de vivir esa vida cristiana está dicho con base en la nueva dimensión que se plantea con la venida de Cristo y su mensaje. La Biblia dice en 2 de Pedro 1, 3 y los versículos que siguen, que todas las cosas que pertenecen a la vida de la piedad, mire, ahí está incluida la fe como fruto. Todas las cosas que pertenecen a la vida de la piedad, ahí está incluida la fe como fruto. No son, ¿qué dice? Dadas. Dice que no son ganadas, son dadas. Es un regalo de Dios. La fe como fruto es un regalo de Dios. La fidelidad es un regalo de Dios. Nos han sido dadas de su divina potencia por el conocimiento. Esa es la manera en que nosotros entonces accedemos a la obra de Dios a través del conocimiento de aquel que nos ha llamado. ¿Quién es el que nos ha llamado? Jesús. Por su gloria y excelencia, por las cuales nos son dadas, otra vez la palabra dadas, preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas, por todas esas cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, para que por ellas fueseis hechos participantes. ¿De qué, hermanos? De la naturaleza divina. Nosotros ya hemos huido de la corrupción que está en el mundo por la concupiscencia. Pero ahora nos dice la Escritura, vosotros también poniendo toda diligencia en esto mismo, mostrad en vuestra fe virtud. En otra versión dice, añadid a vuestra fe virtud. Entonces, la fe aquí es la convicción. La virtud es la fe en acción. A la virtud ciencia, a la ciencia templanza, a la templanza paciencia, a la paciencia temor de Dios, al temor de Dios amor fraternal y en el amor fraternal amor. Porque si estas cosas, todo esto que está ahí, están en vosotros y abundan, no os dejarán ociosos ni sin fruto. Aquí se habla del fruto. En cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe que el que no tiene estas cosas, qué dice Pedro? Pedro habla fuerte. Dice, es ciego y anda tentando el camino con la mano. Estoy leyendo otra versión. Habiendo olvidado la purgación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, procurad. Aquí nos hablan a nosotros, hermanos, procurad tanto más de hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Fíjense, hermanos, que este programa que ustedes han diseñado, el hermano Eliseo, la iglesia, allá en La Esperanza, muestra la fe innata, la fe como doctrina, la fe como estilo de vida, la fe como don, la fe como fruto. Para dar fruto
Ya entendimos que la palabra clave, ¿cuál es? Permanecer. Miren. Entonces, tenemos que procurar, y ese es mi anhelo, que entendamos qué significa permanecer. Mira, hay unos que cantamos como, que dice, no lo que quiera ser, ni donde quiera ir, pues ¿quién soy yo? Entonces, ese himno y todos los himnos que hablan de la muerte del cristiano, porque la palabra permanecer quiere decir estar adherido a. Es decir, yo nací de nuevo, yo fui injertado en el árbol cuando nací de nuevo. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Me quedo ahí. Entonces, cuando un hombre se entrega a Cristo de verdad, digámoslo así, 100%, y renuncia a hacer su voluntad. Oiga, yo quisiera que pusieran bien sentido a esta expresión. Renuncia a hacer su voluntad. Esa voluntad propia. Eso equivale, ¿sabe a qué equivale eso? A la muerte. ¿Y qué es lo contrario? Lo contrario es hacer nuestra voluntad. Cuando se juntan o se encuentran la voluntad de Dios con la voluntad mía, ocurre el milagro del nuevo nacimiento. Es decir, el Señor dice, quiero salvarlo. Y yo digo, quiero que tú me salves. Y la vida cristiana es eso también. Una continua renuncia a hacer la voluntad propia y una adhesión a hacer la voluntad de Dios. Por eso el Señor dijo, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Ese niéguese a sí mismo es renunciar a hacer nuestra voluntad y hacer la voluntad de Dios. Entonces, cuando yo muero, cuando usted muere, cuando usted renuncia a hacer su voluntad para hacer la voluntad de Dios, cuando yo muero, ¿sabe qué pasa? A un muerto lo llevan donde quieren, lo entierran donde quieren, lo queman si quieren, lo hacen pedazos si quieren. Entonces será aquello que dijo Pablo, ya no vivo yo. Esa es la muerte, ya no vivo yo. Esa es la muerte. Es decir, vivir en la voluntad de Dios. Esa es la muerte. El Señor me lleva para donde quiere. Hace conmigo lo que quiere. Entonces, ese es el fundamento que quiero sembrar en ustedes, hermanos, para hablar de la fe como fruto. Entonces, ¿y cómo se produce? Permaneciendo. ¿Y cómo es que yo permanezco? Muriendo, haciendo la voluntad de Dios y no la mía. Les estoy explicando qué implica permanecer, porque a veces no tenemos bien en claro eso. ¿Qué será permanecer? Permanecer. Entonces, nací de nuevo, he muerto. Ahora hago la voluntad de Dios y no la mía. Si yo voy al médico y el médico dice, lo tengo que operar, ya hay una decisión. Yo digo, bueno, acepto que me opere. Entonces, ¿qué hacen los médicos?
me ponen la anestesia. A partir de ahí, yo empiezo a ser obediente, porque estoy desconectado, me inyectaron. Si se me pasa la anestesia, empiezo a moverme, empieza a dolerme, empiezo a gritar, porque no estoy ya anestesiado. Entonces el cristiano, usando esta figura, debe permanecer anestesiado en las manos del cirujano. Ya sabemos quién es el cirujano aquí, ¿cierto? En esta figura. Cristo. Tenemos que permanecer anestesiados. Eso es estar en esa posición en la que cada día muero. Entonces, si yo estoy muerto, lo demás viene como resultado de estar muerto. Nosotros tenemos la fe innata, que ya hablamos y ustedes ya escucharon acerca de la fe como la capacidad de creer. Esa fe me sirve para creer en Dios. Pablo dice en Romanos que las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles. Quiere decir que por medio de la creencia descubro a Dios en la creación. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, hay dos cosas aquí que son hermanitas, pero son dos cosas diferentes. Una cosa es el don de fe y otra cosa es la fe como fruto. Entonces, no todo cristiano tiene el don de fe, porque Dios repartió los dones como Él quiso. Pero todo cristiano sí debe dar fruto. ¿Me entienden? Usted puede ser que no tenga el don de fe para hacer milagros y todo eso. Pero usted y yo debemos dar fruto. Debemos morir. Debemos renunciar a nuestra voluntad. Debemos de vivir en la voluntad de Dios. Mire, del fruto del Espíritu Santo es de lo que más habla la Biblia. La Biblia habla más del fruto que del don. Por ejemplo, hablando del don de lenguas, se habla más del fruto que el don de lenguas. Porque el don de lenguas es un don específico. Y puede ser que hablen lenguas y no sea fiel. Escuche eso. Usted puede tener el don de lenguas, pero no ser fiel. Hay personas que tienen el don. Los corintios tenían todos los dones. Todos los dones. Así le dice Pablo a nuestros hermanos en Corinto. No les falta a ustedes ningún don. ¿Pero qué les falta? Le falta el fruto. Dice que si yo tengo fe, pero no tengo amor, que si yo tengo ciencia, pero no tengo amor, amor es el fruto. La ciencia es el don de fe. Pero aquí no estamos hablando del don de fe, que es la habilidad. Estamos hablando del fruto, que ya sabemos cómo se da el fruto. Entonces, a veces nosotros pensamos que la espiritualidad se mide por el don. Usted dice, uy, ese hermano, ¿cómo predica de bonito? ¿Qué tan espiritual es? Pero puede ser que predica bonito y que no sea fiel. Entonces, si queremos ser realmente espirituales, debemos tener paciencia, bondad, longanimidad, amor, fe, fidelidad, porque eso es lo que produce el Espíritu Santo. El don de fe es una
habilidad que Dios le da a las personas. Pero el fruto del Espíritu Santo es un perfil en la persona. Fe y fidelidad. Ya dijimos que eran de la misma familia. Entonces, estamos aquí ante el fruto. Yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. Entonces, la vid, la rama, no está en el árbol por un esfuerzo. No, no, no. La rama está en el árbol por pertenencia. Hay una relación de por sí entre la rama y el árbol. Ella pertenece al árbol. Quiere decir que si la cortan, entonces ya no da fruto. Ella no tiene vida, se muere. No está hablando de un esfuerzo de la rama para ser fiel, para dar fruto, para dar la fe como fruto, sino que esa rama no permita que la corte. Ellas mantienen una permanencia porque pertenecen a la vida. Entonces el Señor está hablando aquí de una relación. Las ramas no se desgajan solas, las ramas se cortan. Si alguien corta la rama y deja de pertenecer a la vida, se muere. Entonces el gran secreto, escuche esto, hermano, el gran secreto del cristianismo, ¿sabe cuál es? Mantenerse muerto. Es decir, que Dios haga con uno lo que Él quiera, que Él me cargue, que Él me siente, que Él me ponga en pie, que Él me haga todo. Y usted se preguntará, bueno, ¿y entonces qué papel juego yo entonces en la salvación si Dios lo hace todo? ¿Qué papel juego yo? Entonces, ¿el ser humano qué? El ser humano tiene que morir. Es decir, mi problema único, el único problema, es mantenerme muerto. Mantenerme en la decisión, escuche esa palabra, decisión de seguir a Cristo, de creer en Él, de aceptarle a Él como mi Dios. Lo que tú digas, Señor, eso es. Y un hermano creyente fue bautizado y quería recibir el Espíritu Santo. Él pasaba al altar a buscarse lleno del Espíritu Santo. El pastor se arrodillaba al lado de él a orar. Ese hombre lloraba. Y el pastor se levantaba desanimado, no por él, sino por su manera de creer. El pastor se decía, vea, si yo fuera Dios y le prometo a alguien una cosa y él la pide, ¿cómo es que no se la voy a dar? Si yo la prometí, entonces eso cuestionaba la creencia. No es posible que una persona le pida a Dios que Él le ha regalado y no se lo dé, algo que Él le ha regalado y no se lo dé. Bueno, Dios no falla. ¿En quién estaba la falla? Bueno, un día el pastor encontró a este hermano en un parque y le hizo una pregunta y le dijo, mire, contésteme sinceramente. ¿Usted quiere recibir el Espíritu Santo, sí o no? El hombre se quedó mirando hacia mí y dijo, bueno, yo sí quiero recibir el Espíritu Santo, pero, escuche eso, pero yo he oído decir que Dios cuando uno recibe el Espíritu Santo, Él lo transforma y lo cambia a uno. Y yo no quiero cambiar, yo quiero ser como yo soy. ¿Quiere ver el problema de ese hermano que no recibía el Espíritu Santo? No había muerto. Por eso hay hermanos que no han recibido el Espíritu Santo durante muchos años, pero hay que morir. Entonces, no se había muerto. Eso parece una cosa simple. Pero uno le dice al hermano, vea,
Para que usted reciba el Espíritu Santo, ore, insista, busque, no se desanime, haga lo posible, dígale al Señor, abra su boca, hable fuerte, alabe al Señor. Eso no va a funcionar si el creyente Amén, no amén, amén. muere. Eso no va a funcionar si el creyente no muere. Resulta que alguien predicó y pasaron muchos hermanos a recibir el Espíritu Santo. Y le dijo el predicador a uno que pasó, mire, no se arrodille. Antes de venir aquí a arrodillarse, vaya allá a la parte de atrás del salón. Ponga su cara sobre la pared, sus manos sobre la pared y luego venga y recibe el Espíritu Santo. El creyente dijo como que se volvió loco el predicador, pero fue, puso la cara en la pared, puso las manos, volvió y recibió el Espíritu Santo. Entonces el predicador le explicó, mire, usted no recibió el Espíritu Santo porque puso la cara en la pared y porque puso las manos en la pared. Usted recibió el Espíritu Santo porque usted rindió su voluntad y decidió obedecer por eso la Biblia dice que el Señor da el Espíritu Santo a los que le obedecen. ¿Y quiénes son los que le obedecen? Los que están muertos. Los que le obedecen son aquellos que viven en la voluntad de Dios y no en la propia. Entonces, el problema del hombre, ¿sabe cuál es el problema del hombre? La voluntad. Si él no doblega su voluntad, él no muere. Mire, la única puerta que Dios no derriba es la voluntad. El Señor dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entonces la voluntad. Entonces aquí se puede bautizar 40 veces, pero si no rinde su voluntad, la Biblia dice que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esa es la esencia del cristianismo, que el creyente se muera, que una vez que se muere, pone su fe en Cristo. Entonces, esa es la clave para dar fruto. Adherido al árbol, muerto al pecado, rindiendo la voluntad a la voluntad de Dios. Entonces, estamos aquí ya con el tiempo corto. Creo que me dijeron que 45 minutos. Entonces, yo quisiera terminar diciendo lo siguiente. Ya dijimos que el don es la habilidad. El don de fe es la habilidad para hacer milagros. Y el fruto del Espíritu Santo respecto de la fe es la fidelidad. Y esa fidelidad se alcanza cuando yo estoy muerto. Cuando yo estoy muerto empiezo a hacer no mi voluntad, sino la voluntad de Dios. ¿Cuál es la antítesis de la fe? No creer lo que Dios dice. Es la fe al revés. Creerle al enemigo, la duda, la ansiedad, la preocupación, el pesimismo, la queja. Esa es la antítesis de la fe. La antítesis de la fe. Entonces, mente negativa, pesimismo, la queja continua, la ansiedad, la preocupación. Creerle más al enemigo que a Dios. Pero aquí no estamos hablando con personas como esas. Aquí estoy hablando con personas
que quieren dar fruto de Dios y que quieren ser fieles a Dios, porque la fe como fruto es la fidelidad. Seguramente que ya le han hablado mucho de la fidelidad. La fe es la convicción, la fidelidad es la fe en acción, son los pies de la fe. Cuando yo actúo de acuerdo. Entonces, como se puede ver ya para terminar, las obras de la carne son el resultado de actuar bajo la influencia de nuestra naturaleza pecaminosa. Pero la vida agradable a Dios y que impacta a los demás se produce, escuche esto, de manera espontánea. Usted para dar fruto no tiene que hacer esfuerzo. Usted para dar fruto lo que tiene es que morirse y morir cada día. Hacer la voluntad de Dios. ¿Cierto? ¿Quién es mi padre? ¿Quién es mi hermano? El que hace la voluntad, dijo el Señor, de mi Padre que está en los cielos. Ese es mi hermano, esa es mi madre. El que hace, el que tiene esa relación con Dios, ya no es de sangre, de hijo, papá, de mamá, hijo. No, esa nueva relación está dada por la voluntad de Dios en mi vida y mi voluntad en la voluntad de Dios. Entonces el fruto nunca es producto del esfuerzo. Cuando usted se esfuerza por creer es porque no cree. Porque la fe como fruto se da espontáneamente. Termino diciéndole, hermanos de la iglesia del Señor en la esperanza, permitamos el accionar del Espíritu de Dios en nuestra vida para que fruto de esa acción, nuestra vida dé fruto a su tiempo. Dios les bendiga, Dios les guarde. Un abrazo fraternal para todos en el nombre del Señor Jesucristo. Desde que le conocí, cada día